Comenzamos una vez más con Te tengo una pregunta. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Eugenia Cantú. Muchas gracias por acompañarnos. Y tengo aquí también conmigo mi co-host de siempre, Jerry Medrano. Y bueno, tú eres? Y yo soy Irma Carlos, porque siempre se me olvida decir quién soy, pero a veces me pregunto quién soy. Entonces por eso trajimos una psicóloga, a ver si me ayuda a averiguar quién soy. No, ¿cuánto tenemos de programa? No, pues no. ¿Qué? ¿20 minutos o qué? ¿Cómo? Yo creo que no va a ser suficiente. Te recuerdo que la vez pasada estuvimos aquí 5 horas grabando y salieron 2 episodios de media hora. Sí, es correcto. Entonces. Pero bueno, muchas gracias, Eugenia, por acompañarnos. Platícanos, preséntate. ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Sí. ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Bueno, primero que nada, muchas gracias por compartir este espacio conmigo, Irma y Jerry. Pues yo soy Eugenia, tengo 3 hijos, estoy casada, soy coach, soy psicóloga también. Me dedico a sesiones de 1 a 1, ¿sí? De terapia, de coaching. También doy consultoría a empresas, talleres de autoconocimiento y de inteligencia emocional. Me gustan mucho los niños, me encantan los niños. Y aunque no doy terapia a niños, al menos no ahorita, me gusta mucho también poder acompañar a papás pues, en temas de familia, ¿no? De dificultades y todo eso. Y ahorita justo estoy haciendo una certificación de coaching para papás. La verdad es que la estoy disfrutando mucho, estoy aprendiendo bastante y pues obviamente también como mamá pues me llevo mucho, ¿no? O sea, no solamente la parte de trabajo, sino la parte de experiencia personal también. Claro. ¿Qué más? Tengo un proyecto ahorita de un cuento para niños que tenemos 1 año y medio trabajando en esto. Es un proyecto de pareja porque yo hice las historias, pero mi esposo creó los personajes. Wow. Sí, él los ilustró, o sea, los creó más bien. Y ha sido una aventura increíble. Yo desde hace muchos años traía, es un tema de psicología positiva. Traía este tema así en mi corazón que decía, es que yo tengo que hacer algo con este tema porque me encanta y lo quiero poner allá afuera. Bueno, pues ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué necesito hacer? Y siempre decía, a ver, pero pues pudiera escribir un cuento para niños, pero pues yo escribir, yo nunca he tomado una clase, yo nunca he tomado un curso, en mi vida he escrito algo así, digo, salvo cosas de reflexión para mí. Y luego dije, ¿sabes qué? Un día dije, este ruidito, esta inquietud más bien que tengo de poderlo compartir, necesito ponerle el paso número 1. O sea, porque si es algo que por alguna razón no puedo dejar ir, y me voy a dejar de enfocar en que pues no tengo esta preparación, entre comillas, ¿sí? de escribir, y lo voy a poner allá afuera. ¿Qué sería el paso número 1? El paso número 1 es sentarme a escribir y a ver qué sale. Y entonces así fue. Y se lo planteé a mi esposo, ¿verdad? Y le dije, oye, a él le gusta mucho dibujar. Nunca ha tomado tampoco ninguna clase, ningún curso. Es como un talento que él tiene desde niño. Y entonces le dije, qué padre que tú puedas desarrollar más ese talento, ¿no? Porque bueno, sí, es algo que le gusta mucho y que lo disfruta. Y entonces le dije, pues necesitaría que me crearas determinada cantidad de personajes para esto. ¿Qué onda? ¿Te sumas? Pues sí, padrísimo. Entonces así empezó como una conversación. Mientras yo escribía las historias, él se puso a hacer los personajes que obviamente fueron evolucionando. Claro. Primero tenían unas partes del cuerpo que ahorita ya no existen, ¿verdad? Y unos ojos diferentes, una boca, etcétera. Y bueno, sí ha sido la verdad, yo creo que de las aventuras más padres de mi vida, más gratificantes. Y eso que todavía no tenemos publicado el libro, pero todo el proceso y el haber también como encontrado a todas estas personas en el camino, la editora, la diseñadora creativa, la ilustradora, híjole, bueno, tanta gente que nos ha apoyado en esto, que ha sido increíble conocerlos y lo que han contribuido también a este proyecto, ¿verdad? Qué padre. Sí. Qué padre, bueno. Me gusta mucho hablar de muchos temas de psicología. Bueno, te tengo una pregunta. ¿Qué es la psicología positiva? La psicología positiva nació un poco porque antes como que la psicología en general, digamos, se enfocaba más en la parte de qué no está funcionando bien en el ser humano, ¿no? O sea, como esta parte de curar, de mejorar, ¿verdad? Y aunque obviamente es algo pues, que ha sido de muchísima utilidad y es algo que sigue siendo muy importante ahorita, la psicología positiva nace de como esta área de oportunidad en donde ahora ya sabemos qué es lo que a veces no funciona bien para el ser humano en el sentido de que el desequilibrio un poco que puede haber, ¿verdad?
en diferentes temas o situaciones, sino que ahora vamos a enfocarnos en esas partes que sí hacen que el ser humano se pueda ir construyendo a plenitud, que obviamente es un proceso para toda la vida, ¿no? Okay. Pero entonces, ¿de qué se trata? Por ejemplo, de las fortalezas de carácter, las fortalezas humanas, que son todas estas cualidades como la curiosidad, la creatividad, el amor, la amabilidad, la inteligencia social, ¿no? O sea, como toda esa parte que a veces no reconocemos en nosotros, que ahí está esperando ser vista, esperando ser reconocida, como que de ahí empezar a construir, pues, cómo te puedes relacionar, por ejemplo, en este caso, en tus relaciones personales o en tu trabajo desde este lugar. O sea, desde este lugar en donde tú reconoces cuáles son tus cualidades y las puedes compartir allá afuera, ¿sí? Okay. Ese es un ejemplo. Un poco también la parte de cómo te explicas las cosas que suceden en tu vida. O sea, por ejemplo, se pueden explicar desde, híjole, pues yo tengo la mala suerte, ¿sí? De que esto haya pasado. O puedo decir, por ejemplo, esta situación pues es algo pasajero, ¿sí? Y cómo me puedo ir fortaleciendo o cómo puedo ir viendo esto como un área de oportunidad para mí. O sea, como de aprendizaje. ¿Qué aprendo de aquí? ¿Qué me llevo de aquí? Exacto, sí. Con todas las emociones, a ver, si la psicología positiva, o sea, aunque tiene el nombre de positiva, eso porque creo que es una concepción que a veces las personas pueden tener. No es ver todo positivo, no es ignorar las dificultades, no es ignorar las emociones que se pueden sentir incómodas, que pueden causar malestar emocional, definitivamente no. Es reconocer esa parte, pero también es voltear a ver lo que sí está funcionando o lo que sí puede ayudar a crear, pues, ese bienestar o esa satisfacción o esa plenitud que quieres llegar a sentir y experimentar. No sé si dejé claro como esa parte que creo que sí es muy importante. Sí, porque apenas te iba a decir, oye, pues qué difícil estar, o sea, pensar en positivo todo el tiempo. No. Sí, a veces estando bueno y sano, que claro, bueno y sano, claro. ¿verdad? Al 100. Tú defíneme si te doy un premio Nobel. Claro. Sí, pues está difícil, ¿verdad? Pero sí, o sea, estando en, no sé, en situaciones muy agradables todo el tiempo y como quiera te tropiezas y dices que chin, ¿por qué me pasó esto? O sea, claro. luego te vas a lo negativo. Y qué difícil, ¿no? O sea, qué difícil todo el tiempo de que, bueno, pero es que esto me enseñó a... Sí, o sea, no. Y obviamente no es pretender que desde el inicio lo veas así. O sea, simplemente como poder en algún momento de ese camino, de esa situación o de esa dificultad, es poder irlo como integrando. Okay. ¿Sí? Es más enfoque, entonces. Es más como un enfoque, exactamente. Sí, sí, pero no tiene que ver con, entonces hay que pensar positivo y entonces hay que sentir puras emociones positivas. No es eso. Para nada. Es nada más como irlo integrando, irlo volteando a ver, irlo reconociendo para que también sea una parte que puedas ir integrando de tu persona. Es como también decir, pues bueno, no nada más también experimentamos dificultades o emociones como la tristeza o como la decepción o como el enojo, ¿no? Como la ansiedad, sino que también tenemos esos momentos de gozo, de alegría. Entonces, puedo reconocer que esos momentos, aunque sean momentos pequeños, ¿sí? De gozo y de alegría, ¿a qué se deben esos momentitos? ¿No? ¿A qué me estoy conectando en esos momentos? Pues a personas que son importantes para mí, en mi trabajo cuando estoy contribuyendo, ¿sí? Entonces, es como no dejar uno sin lo otro. Claro. ¿Sí? ¿Puedo? Sí, adelante. Te tengo otra pregunta yo a ti. Adelante. Este enfoque de la psicología, englobado en la psicología positiva, ¿sí? ¿De dónde viene? Porque si me dices que lo sacaron los alemanes. ¿Por qué? Si me dices que lo sacaron los alemanes, se me va a hacer muy gracioso ese asunto, ¿verdad? Sí, porque, sí, o sea... Por la parte de que son como concebidos como muy, muy serios o como muy... Nomás, se acabaron con todas las personas graciosas que tenían en el país, entonces no sé yo. No, pero ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta forma del enfoque? Sí, el fundador es un psicólogo que se llama Martin Seligman, es un americano que se dedicó pues a desarrollar, como decía, este camino o esta área en donde ahora nos vamos a enfocar en la parte del bienestar, de la plenitud, de lo que es el ser humano sí puede reconocer como algo que le aporta para construir sobre eso, ¿sí? Entonces sí, es un americano. Bueno. Sí, claro. De hecho, hay un site en internet que se llama Via Strengths, Via Character, que es de él y otras personas también, otros psicólogos que, bueno, ahí hablan un poco de cómo las fortalezas que les contaba ahorita,
pues cómo las podemos incluir y cómo las podemos cultivar más en nuestra vida, ¿no? Ya. Entonces hicieron una investigación, no crean que nada más, fue algo científico. No Sí, crean claro. que dije yo nada más, déjame decir cuáles, o sea, él no dijo, déjame decir cuáles son las cualidades del ser humano, no. Realmente hicieron una investigación científica como por 3 o 4 años, en donde dijeron, bueno, ahora vamos a ver en el mundo cuáles son las cualidades más apreciadas. Obviamente puede haber diferencia por las culturas y todo, pero en general, ¿qué es lo que podemos ver? Que en las culturas y en los diferentes países, como seres humanos, se aprecian, ¿no? Estas cualidades, se valoran o se pueden cultivar. Claro. Entonces, de ahí salió. Padre. Sí. Yo lo relaciono mucho, y ahorita que mencionas que estás tomando esta certificación de coaching para padres, todo el tema de la psicología positiva lo veo mucho en la escuela donde está mi hija. Sí. Entonces, de hecho hay una semana, que es la semana, el Kindness Week, que varios colegios lo practican, donde están todo el tiempo como que vamos a ver todo el lado positivo, o sea, practicando más o menos lo que ahorita nos estás comentando, ¿no? Ok. ¿Tú crees que el desarrollo de la psicología positiva se dio por... ¿cómo lo puedo plantear? Con palabras de preferencia, porque la telepatía no jaló, lo vimos la vez pasada. Sí. Pues sí, o sea, por la educación que tuvimos nosotros con nuestros padres, ¿verdad? Uh-huh. Digo, tú también como psicóloga, donde ese enfoque positivo no existía. Uh-huh. Donde a mí, o sea, por ejemplo, a mí nunca me dijeron, oye, es que si, no sé, estás triste, pero mira, vamos a verlo de esta otra manera, o sea, piénsalo de esta otra manera. Esas conversaciones Sí. en mi casa nunca existieron. Y Okay. o sea, platicando con amigas y todo, sé que esas conversaciones en casa no existieron. Así Para es. nosotros, al menos para mi generación, se dio mucho tiempo después. Y ahorita son las conversaciones que yo tengo con mi hija. Uh-huh. No nada más porque nos lo han enseñado en la escuela, ¿verdad? Pero pues porque son herramientas que sí ayudan, Definitivamente, que sí definitivamente. Pero me estás diciendo, ¿acaso me estás diciendo? Quiero entender esta parte bien. ¿Me estás diciendo acaso? Que las generaciones anteriores, previas a nosotros, no hablaban de los sentimientos, no se enfocaban en... ¿Cómo A ven? ti te decían a ti no te decían, estás triste, mira, mira de esta manera, estás triste, ¿no? O sea, Ajá. sí. ¿Y qué va atrás de eso? Ay, no pasa nada. No pasa nada, Ajá. ¿sí? A mi generación, a nuestra generación, a lo mejor es un poquito diferente tu experiencia con la mía. Definitivo, el ¿Por qué? de cada uno, pero creo que podemos encontrar también ciertas similitudes. Porque en cuanto a lo que estamos hablando. mi papá era 2 generaciones antes. Mi Ok. papá ya estaba coherentemente de José, mi papá. Para que tengan ustedes una idea, ¿no? Entonces, en mi casa, estás triste, ándele, ya, cállese. Sí. Sí. Una forma de educar. Es más, a veces estaba triste, es, ¿qué te pasa? Ya, cállate, ya. Ya, ándale, hazte jugar, ya, cállate. Ya. Sí. O los niños no lloran. Los niños hombres. Uh-huh. Yo espero, pero realmente, ¿verdad? Para usted que nos está viendo ahorita, que no le salgan esas palabras de la boca, por no decirle diferente, cuando está hablando con sus hijos o con niños, ¿verdad? Yo lo escuché, sí, es más, ahorita que lo dijiste, sí, el flashback, Te dio pero sí, PTSD. el PTSD, la primera vez que lo escuché, sí, tendría a lo mejor unos 5 años, sí, y es vívido el asunto, cuando me lo dijeron y qué contexto. Uh-huh. Y sí lo escuché muchas veces estando niño. Sí, los niños no lloran. Y no, pues no es cierto. Niños que no lloran se convierten en hombres con afectaciones psicológicas. Completamente. En psicopatía. Entonces, hágase usted caso, no diga esas cosas, por favor. Aceptemos los sentimientos, afrontémoslos. No le tenga miedo. Pero perdón. No, adelante. Estaba haciendo la comparativa, ¿verdad? Claro, es muy interesante también como poder recordar nosotros como la educación que tuvimos, también ver esas áreas de oportunidad, ¿no? Oye, esto que mis papás me enseñaron, ¿no? Mis cuidadores, que al final, pues sí, de alguna manera hicieron lo que pudieron, lo mejor que pudieron. Con lo que tenían. Con lo que tenían, realmente sí. Pero ver esa parte, ok, bueno, a lo mejor esto, aunque estaban haciendo lo mejor que podían, ¿cómo puedo hacerlo yo todavía mejor? Porque también es como observar esos momentos en donde eso que me dijiste como mamá o como papá, o de la manera en que te acercaste, de alguna manera no me permitió sentir.
de alguna manera no me permitió conectar conmigo, con lo que estaba sucediendo en ese momento como niño o como adolescente, y cómo lo pudiera hacer diferente ahora con mis hijos, ¿no? Entonces, definitivamente sí. Y que cuesta mucho trabajo, bueno, al menos a mí me cuesta mucho trabajo hacer esa diferencia, o sea, actuar diferente, ¿sabes? Porque a veces también estás sobreestimulada, los niños, ya es la hora de la cena, ya se acabó el día, ya anduviste corriendo todo el día, envueltas en el partido, en la clase, en lo que quieras, y luego llegan y todavía se enojan o están llorando, y todavía calmarte tú, o sea, centrarte tú. Sí. Y, ok, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Mira, puedes verlo así o puedes verlo así, o las cosas pueden pasar así o pueden pasar de esta otra forma, o sea. Definitivamente es un reto, ¿verdad? Es un reto y creo que no necesariamente tenemos que acertar todas las veces, pero yo creo que con estar conscientes de cómo lo queremos hacer diferente y en qué nos queremos enfocar, ese puede ser un súper buen inicio, porque la perfección pues no existe, ¿no? Y creo que también nuestros hijos es importante que vean que de repente nos equivocamos, que a veces ese acercamiento o esas palabras que hicimos pues no fueron a lo mejor las mejores, ¿verdad? Entonces no tratarlo de hacer como que siempre tengo que acertar y tengo que estarlo haciendo súper bien, sino es más bien cómo le puedo permitir ser él o ella en ese momento, con lo que está sintiendo y con lo que está experimentando. Y ahorita que decías cómo lo puedes ver de esta manera o de esta otra, la parte de la perspectiva a mí me parece súper interesante y creo que es algo que como seres humanos es una habilidad, creo que es muy importante que la vayamos desarrollando, ¿no? Porque siempre podemos ver las cosas desde otro lugar y creo que eso nos amplía nuestra experiencia, nuestra experiencia y nuestra manera como de abordar las cosas, ¿no? Y de poderlas también experimentar. Pero antes te invito a verlo de otra manera o de preguntar, porque incluso más bien sería la pregunta para ellos. ¿De qué otra forma lo pudieras ver? O a lo mejor cuando te dicen, es que me pasó esto en el colegio, esto pasó con mi amigo, ¿verdad? A lo mejor es un poquito, ok, eso es una manera de verlo. Eso es algo que yo también me gusta utilizar con mis hijos. O sea, más que decirle, lo puedes ver de otra manera, nada más le digo. Es como ayudarlo a hacer la reflexión. Bueno, eso que me cuentas, lo entiendo, comprendo que te puedas sentir triste o molesto por eso, pero también es una manera de verlo. Entonces es como dejarles esa semillita de realmente es una manera de verlo. Claro. No la parte de los sentimientos. La parte de los sentimientos, pues eso es lo que él está o lo que ella está sintiendo en ese momento, sino la parte de cómo estás contando esa historia, ¿no? O sea, cómo la estás como experimentando. Entonces un poquito, o sea, yo no intentaría como que vamos a verlo de otra manera. Es más bien, oye, te escucho primero. Primero te escucho y te permito ser quien puede ser en ese momento, que a lo mejor es con llanto, a lo mejor es con muchísimo enojo, a lo mejor es con mucha frustración y es yo sostenerme en ese momento para ayudarte a ti a sostenerte también con lo que estás sintiendo. Okay. Sí, entonces creo que más que intervenir, al principio se trata, desde mi punto de vista, de sostener ese espacio. Y de hacerlo sentir que no tengo que cambiarle su experiencia y sobre todo inmediatamente. Puedo ayudarlo a verlo diferente, pero no tengo que tratar de solucionar. Creo que uno de los sentimientos o de las sensaciones que quizás también cuando estábamos niños o adolescentes, cuando nos acercábamos con nuestros papás o cuidadores a hablar de cómo nos sentíamos, era luego esta parte de déjame te lo soluciono. Sí. Para que no te sientas mal. O sea, pudo haber habido diferentes abordajes, pero creo que ese es uno, ¿no? Y que todavía lo podemos ver en la educación de las familias. Es decir, como que me da mucha inquietud que tu hijo o hija te esté sintiendo mal, entonces inmediatamente voy a tratar de hacerte sentir bien. Pero es inmediatamente hacerte tratar de sentir bien. No es lo ideal porque entonces no le estás permitiendo que sí conozca lo que es sentirse triste, que sí conozca cómo se experimenta el enojo, cómo se siente, ¿no? Entonces, yo creo que es primero como dar ese espacio de escucha, de sostener, de permitirle que sea como se está sintiendo en ese momento. Y entonces, a lo mejor ahora sí puede venir un diálogo, ¿no? Un diálogo y una reflexión, que a mí me gusta mucho hacerlo a través de preguntas. Entonces, más que... Porque como papás estamos en esta posición a veces de que como somos los educadores, entonces creemos que sabemos de todo más. Pero la realidad es que no. La realidad es que no, porque podemos tener mucha información. Ahí afuera? Sí, no. La realidad es que podemos tener mucha información, pero los niños, ¿ok? Son mucho más buenos en general, ¿verdad? Aunque lo están aprendiendo, obviamente, pero para ser sinceros con lo que sienten.
Ok. Sí, Ok, y para ser espontáneos, o sea, para realmente no limitarse tanto en su manera de expresarse, que los adultos luego vamos como filtrando y a lo mejor aquí no me puedo mostrar, no es bueno que diga esto, también por cosas que fuimos aprendiendo, ¿no? O sea, creencias, pues. Y al final creo que también, bueno, vamos aprendiendo la autorregulación, que también creo que es una cosa para toda la vida. Y creo que cuando damos ese espacio y esa escucha desde un inicio, también los estamos ayudando a aprender a regularse. Entonces, la autorregulación no es decirte, no es para tanto. Cálmate. No es decirte, Respira contrólate. profundo. Ajá, no es decirte, contrólate, no es decirte, cálmate, no es decirte, no es para tanto, seguro vas a estar bien, ¿no? O sea, realmente creo que si nos ponemos a pensar, híjole, creo que generalizando, pero lo primero que necesitamos es sentirnos escuchados. Y sentir que la experiencia que estamos viviendo en ese momento, pues es natural y es válida, sobre todo que es válida. O sea, no, porque cada quien podemos sentir y experimentar diferente pues, según nuestras personalidades, según nuestras experiencias, ¿no? Entonces, creo que primero es eso. Antes de intentar, entonces sí es reconocer cómo te sientes, en qué parte del cuerpo lo sientes, ¿verdad? Y después de ese espacio, y entonces ahora sí, bueno, ¿qué crees que puedes hacer? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Sí? A veces nada más es pues sentirse escuchados y listo. Sí, o sea, es eso. Me quiero quejar, Así no me es. das la solución. Así es. No me contestes, nada más quiero hacer mi berrinchito. Ajá. Y feliz, y ya. Y ya. Se me va a pasar y feliz de la vida. Así es. Okay. Yo aquí no me siento las pedradas de este lado, ¿verdad? Porque Mira, ni te estoy volteando a ver. yo sé Nos que cae no. un poquito a todos, nos cae un poquito a todos. Pero te voy a decir una cosa, lo que pasa es que mientras más grande sea el papá, mayor edad tenga, Ay, sí, dice las canas, ¿verdad? Entonces, mientras más educado o más cercano haya estado a esa educación previa, ese entendimiento previo de la relación de padres e hijos y de la guía que debe ser el papá y cuánto rollo, ¿no? O los padres en general, nada más el papá, los padres. Donde efectivamente, o sea, muchos hombres tenemos este default de, tengo que solucionarlo. Estás llorando, tengo que hacer que dejes de llorar y te tengo que poner contento. Sí, se tiene que acabar esto, o sea, se acaba de jalón y tienes que irte a gusto. Me pasa muy seguido. Acá. Y no, pero es cierto, y a veces creo que eso es el rol más difícil. La falta de entendimiento que tenemos de manera individual con nuestros sentimientos y la relación que tenemos con nuestro diálogo interno, reconociendo los propios sentimientos, que no nos permiten dar el espacio o nos hace sentir muy incómodos. Es eso. Teniendo el espacio para que alguien más tenga esos sentimientos. En buena medida porque de inmediato escuchamos lo que nos decían a nosotros, revivimos, pues es PTSD completamente. Es que tus papás, y no me vas a dejar mentir, son la voz en tu cabeza, es tu Pepe Grillo. Definitivamente. Sí. Hasta cierta edad. No, siguen siendo. Yo diría que hasta cierta edad, en cierta edad ya se conforma una voz diferente. Pero vives ciertas experiencias, ¿verdad? Con tus papás o tus cuidadores, o sea, los que estuvieron ahí en tu primera infancia. Y de ahí en adelante, ya cuando tú lo revives con tus hijos, al menos esa ha sido mi perspectiva, lo primero que oyes en tu cabeza es cómo tus papás manejaron esa misma situación. Sí. O sea, la respuesta. Definitivamente. No creo que nada más podamos escoger como una cosa sobre la otra. Yo creo que son diferentes voces las que vamos interiorizando. Definitivamente coincido contigo en que la de nuestros papás es una voz muy, muy importante, ¿no? Pero también creo que puede haber otras voces, no nada más las de ellos. Puede haber voces de la cultura, puede haber voces de a lo mejor alguna persona en la escuela, claro, un maestro o una maestra, ¿verdad? Que influyó positivamente porque nos ayudó a confiar en nosotros mismos, o puede ser al revés. O al revés, ¿verdad? Que yo creo que muchos tenemos historias también de maestros o de maestras, ¿no? Que de alguna manera pues no nos supieron cómo acompañar o cómo guiar y eso es a veces duro y se queda. Y se queda ahí. Entonces, sí, creo que lo principal podría ser la voz de nuestros papás, pero creo que no son exclusivas. Sí, y creo que poco a poco podemos ir desarrollando como nuestra propia voz, la que vemos que nos funciona, ¿no? Pero y también creo que no hay una determinada edad. Yo creo que poco a poco vamos haciendo nuestra voz un poco más fuerte, más auténtica, pero creo que no necesariamente se acaba de escuchar esas voces o... Sí, pues sí, eso. Es que de repente... tiene mucho que ver con qué tan centrados estamos en el aquí y el ahora.
Sí. No que estemos distraídos mentalmente o emocionalmente, sino que estemos realmente presentes en el momento en que estamos interactuando con nuestros hijos. A mí en la persona me ha pasado. Mientras más en el momento estoy con ellos, menos distraído con otras cosas, pues más escucho mi propia voz, más el proceso de pensamiento que tengo es, le tienes que decir esto. No le voy a decir que no llore. Sí. O sea, pero me escucho yo de que no le riegues, no le digas eso. Eso no. Pero de repente cuando yo no estoy bien mentalmente, cuando estoy abrumado, estoy tensionado, presionado, ansioso por algo más, ahí es donde menos escucho mi voz y más escucho la voz. O sea, es el reflejo de la memoria de músculo aprendida. Claro. Lo que pasa es que son los, no sé si son las respuestas primordiales o qué, o te regresas a lo que escuchaste antes, ¿no? Pero es menos tu enfoque del aquí y el ahora, de estar zen, más o menos, o qué es lo que te aflora, ¿no? Y creo que mucho de lo que aflora son estas voces. Definitivamente. Sí, tú que dijiste el maestro que tuvimos, yo me acuerdo de mi maestro de tercero de primaria, el maestro Noé, que donde quiera que esté, no creo que me esté escuchando hoy. Como quiera tú dilo. Que nos aventaba gizazos en la clase cuando estábamos hablando. Sí. A mí me tocaron gizazos y los borradores. Pero mira, en la mera jeta, porque aparte tenía un tino el señor. Sí. Buenísimo. Sí. Entonces, y obviamente dices eso ahora, 2025, la gente queda, ¿cómo? Sí. Eso es violencia. Claro. Es la educación. Así nos educaron nosotros, estamos en la escuela, por favor. Completamente. No, lo que sí es cierto, y lo hemos platicado en más de una ocasión aquí en la mesa, lo que sí es cierto es que no hay un sentido lógico, no hay un sentido común en cuanto a la forma de afrontar nuestras emociones o afrontar la educación que estamos dando. Siempre vamos con el mejor entendimiento en función del ambiente cultural en el que estamos en el momento. Así es. Por eso es que lo que antes era una educación formal de familia bien, que es no me hagas ni un ruido estando fuera de la casa, me haces caso de la primera, ¿sí? Nada más la levantada de ceja. La levantada de ceja es tipo, y suena a serie de comedia, pero los niños deben ser vistos y no escuchados, ¿no? Entonces, me acuerdo que había una corriente de educación de ese tipo, europea seguramente. Alemana, a lo mejor, quién sabe. No sabe, a lo mejor es Oye, ya. Sí, ya hay mucho. Pero los niños deben ser vistos y no escuchados. Y oye, pues realmente no. O sea, hoy, en todas vistas, todo el mundo te diría, oye, es que eso no está bien. Sí. Y no me importa en qué parte del espectro ideológico estés. Pues no, como que los niños no deben ser escuchados, espérate, o sea, ¿qué pasó, no? Y es donde nos damos cuenta cuando algunas influencias pueden ser muy perjudiciales para los menores. Sí. Cuando tienes este tipo de pensamientos. Pero no necesariamente que esté mal, no hay nada que esté mal, salvo el hecho de que conforme vamos aprendiendo más, nos vamos identificando y nos vamos reconociendo y tenemos mejor entendimiento de cómo procesamos emociones y cómo funcionamos como seres humanos. A nivel fundamental, pues nos damos idea, ¿no? De que hay mejores formas de hacerlo. Definitivamente. Y también creo que es algo que vamos a seguir aprendiendo en el camino. O sea, no creo que digamos, bueno, vamos a educar de esta manera y solamente de esta manera, ¿no? O sea, como podemos ir integrando cosas diferentes y repito, creo que es constantemente como papás hay que estarnos moviendo, hay que estarnos observando qué puedo hacer mejor. A lo mejor si tuve esta reacción, pues cuál fue mi detonador. O sea, como esa parte de constantemente estarnos observando y hacer conciencia, ¿no? Hacer conciencia de, es que no nada más es que puedo mejorar. Yo creo que más bien la pregunta sería es, ¿cómo puedo conectar más con ellos? ¿Sí? Okay. ¿Desde qué lugar? Entonces, porque la parte de la mejoría, a lo mejor hay gente que dice, no, es que no me hables de mejoría, porque luego la gente a veces lo asocia, que lo entiendo, como este lado de que, entonces me estás diciendo que no soy suficiente ya como soy, ¿sí? Entonces, no es mejorar, yo sé que son palabras, pero creo que las palabras son muy importantes. Yo lo podría ver desde este lugar de cómo puedo conectarme, o sea, cómo puedo conectar más con ellos. ¿Qué está siendo importante para mí? Por ejemplo, yo sé, en mi caso, yo sé que en mi relación con mis hijos, para mí es muy importante la honestidad. ¿Que significa que siempre estamos honestos todo el tiempo? No. Pero sí significa que es una guía que nos ayuda a tener esas conversaciones que para mí son importantes. Claro. Y además les explico, ¿no? Y les digo, a ver, la honestidad es tan importante porque es una manera de mantenerte cerquita también de quién eres.
¿sí? Entonces, y aparte, si hablamos desde la honestidad, desde cómo nos sentimos, desde qué fue lo que pasó, ¿sí? Creo que entonces vamos a podernos comprender mucho mejor y vamos a poder acercarnos más también, ¿sí? Entonces, creo que es ese enfoque, ¿no? No tanto de constantemente sentir que tienes que mejorar, sino es cómo me puedo mover, hacia dónde me puedo mover para estar cerca de lo que es importante en mi relación con ellos. Claro. Es más bien eso. Y que para cada quien puede ser diferente también, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Entonces, ¿Qué vas a decir? no que le pongamos un grado de complejidad extra a este asunto, pero de manera efectiva, Uh-huh. ¿sí? Y no es nuevo, lo hemos escuchado en alguna otra ocasión también. Uh-huh. No hay un norte real, sí. no hay una sola forma de identificar lo que es correcto, no es correcto, y lo que cada quien le funciona en la dinámica familiar, y no es un tema de comparación. Y ahí es donde entramos en problemas, cuando estamos empezando a comparar. Cuando dices, hay que hacerlo mejor, pues es que de manera inherente decir que es mejor implica que hay una forma menos aceptable o peor de hacerlo. Menos entonces menos mejor. Menos mejor de hacerlo. No quería decirlo así, hombre. O sea, uno que se está esforzando aquí para que. Que todo tiene que ser positivo. Uno que a ver, dijimos que eso no era, pero aparte uno que se está esforzando aquí para que se entienda la cosa. No, o sea, es el hecho de no hacer estas comparativas, porque no nos estamos moviendo en bandas. Mi yo del futuro escuchó esto ahorita y me regañó. No es que nos estemos moviendo en bandas contrarias, sí, donde nos estamos moviendo en un sliding scale de un lado al otro, de que más o menos es donde funciona mejor el conjunto de valores que son importantes para nosotros. Que tiene que ser la comunicación, que tiene que ser la apertura, que tiene que ser el escuchar, ¿sí? Y estoy hablando de cosas bien sencillas, bien básicas, pero creo que al final de cuentas la interacción familiar dentro de cada núcleo familiar vas armando esa brújula de cosas que son importantes para la relación y para el desarrollo de la confianza de ese núcleo familiar. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Más que decir, no lo está haciendo bien, es saber, no. ¿Qué es lo que es más importante para ustedes? Sí. Así es. Es como ese enfoque, esa guía que también para cada quien puede ser diferente. Claro. Por eso creo que ahorita que decías esa brújula, definitivamente, o sea, ¿qué me mueve a mí? ¿Qué es importante para mí poderle transmitir a mis hijos? Que eso no quiere decir que sea lo mismo que la familia de al lado. Quiere decir que es importante que como familia vayan hablando de qué es lo más importante para ustedes inculcar en sus hijos. Y sobre todo empezar a dar el ejemplo. ¿Verdad? Que no es usted para hacerlo ni yo para contarlo, pero justamente Eugenio y yo platicábamos de eso, sí, en otra sesión, en otra cosa, ambiente. En otro ambiente, ¿verdad? En otro ambiente Montessori, no es cierto, en otro ambiente lo platicábamos, que al final de cuentas, toda esta idea, todo este constructo de cómo llevar mejor la relación dentro de la familia, cómo poder ser un mejor padre, no es un hecho de decir, déjame te doy un buen consejo. Sí. No es decir que 50 mil pesos es un consejo millonario. No. Al final, no, pues sabemos que eso no jala. ¿No? Aparte, no tengo el chalequito. Entonces, lo importante es cuál es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos dentro del seno familiar. Así es. Porque ahí es donde realmente se va interiorizando y se va afianzando la identidad que van a tener tus hijos de ti como persona y de la relación contigo como padre o madre. Para poder hacer esa introspección, hay que ir a terapia. Vayan a terapia, es sí, muy importante. Porque si te das cuenta que hay herramientas, y de lo que hemos platicado, se dan cuenta que hay herramientas que no las tienen, hay que trabajar. Sí, básicamente, si lo que dijimos durante este episodio a usted no le suena nada, mire, busque a Eugenia, por favor, sí, hable con ella tantito. Las sesiones privadas, entonces. Sí, y ahorita me quiero sumar a lo que dices, Irma, que la terapia creo que ya ha ido cambiando un poco, hablando en general, como el concepto que hay de la terapia, pero sí invitar a que no necesariamente tenemos que estar pasando por una dificultad. Exacto. ¿sí? Claro. Personal o familiar para buscar ir a terapia. La terapia para mí es es autoconocimiento y es acompañamiento. ¿Quién no se puede beneficiar de conocerse más y de sentirse acompañado 100%. Y de descubrir otras partes de ti y descubrir que otras cosas te pueden conectar para crear esa vida que te gusta o que quisieras vivir, ¿no? 100%. Entonces esa también sería una súper invitación. O sea, no te esperes para ese momento. Para que pase algo malo, algo negativo, exactamente, algo que te tumbe. Exactamente. Un evento canónico en tu núcleo familiar, no necesita pasar absolutamente nada de eso. Así es, y que a veces sí
todos nos podemos beneficiar de tener un espacio de escucha extra, porque por más confianza que tengamos con nuestra pareja o en nuestras amistades o con nuestros hermanos o hermanas, creo que hay ciertas cosas que a veces nos preguntamos o que nos inquietan y que solamente podemos hablar. Bueno, no solamente necesariamente, pero sí hay veces que podemos hablarlo en otro espacio donde a lo mejor sí nos sentamos un poquito más aceptados o un poquito menos juzgados. En el verdadero escuchamos, pero no juzgamos. Ajá. Entonces, creo que sí. Bueno, me quería sumar un poquito a eso y decir que definitivamente no tenemos que esperarnos para eso. O sea, la terapia es un espacio para ti, para descubrirte. ¿La terapia es qué? Canasta básica. Sí. Leche, huevos, terapia. Para aceptarte, yo creo que es eso también, como esa aceptación de uno mismo, de poder también conectar con esas partes de ti que no te gustan tanto, o con esas experiencias que para ti fueron difíciles, que de alguna manera te pudieron haber lastimado, y poderlas ir integrando, ¿no? en tu camino. Sí. Bueno. Ya lo escuchó, Qué padre, sí. Vayan a terapia. Sí. Muy importante. ¿Algún consejo que nos quieras dar a los padres? Pero millonario, si no. Consejo millonario, exactamente. Un tip caro. Sí. Pues yo creo que sería esa parte de empezar a escuchar más a nuestros hijos y tratar de dejar un poquito ese rol de como mamá o como papá tengo que saberlo todo y tengo que poderle solucionar todo. Entonces cambiar el enfoque a la curiosidad, a qué puedo aprender de lo que mi hijo o mi hija me está platicando, cómo puedo hacerlo sentir visto, ¿sí? Y que eso tiene que ser en un espacio, o eso se da en un espacio en donde no le estamos diciendo qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? No le estamos tratando de solucionar, sino le estamos permitiendo que también él acceda o ella acceda a esos recursos internos que ya tiene, ¿no? Y que puede seguir desarrollando. Yo creo que sería eso, y también la parte de ser más compasivos con uno mismo, como papás, bueno, como seres humanos, pero como papás definitivamente también. O sea, sí nos equivocamos, nos hemos equivocado, aunque estemos tratándolo de hacer mejor que la educación que quizás que tuvimos, sí nos equivocamos, ¿sí? Y a veces esa exigencia es justo la que nos lleva como a seguir por caminos que a lo mejor no nos están funcionando, y que cuando sí somos más compasivos con nosotros mismos podemos conectar más como seres humanos, podemos conectar más con nuestras partes y ayudar a nuestros hijos también a conectar con su parte humana, ¿no? Que se pueda reconocer así. Con las experiencias completas, como les decía, es que no se trata de intentar que pienses diferente, es escucharte con curiosidad e interesarme por cómo estás viendo las cosas tú, por cómo las estás sintiendo tú. Podría ser eso, y poner atención en ese diálogo interno, ¿verdad? Y recordarnos como papás que la mayoría de las cosas y la mayoría de las etapas pasan, ¿sí? Entonces que nos enfoquemos más en la parte... Estás oyendo. Ajá, más en la parte de que esas dificultades, esos retos, esas etapas, la mayoría o todas son pasajeras. Pero después de eso, ¿qué se va a quedar? ¿Qué se va a quedar en esa comunicación con ellos? ¿Qué se va a quedar en esos momentos que compartimos con ellos? Porque eso es lo que se van a llevar a la vida. ¿De qué se van a acordar tus hijos 40 años después? Así es. Sí, sentados en una mesa de podcast. Así. ¿De qué se van a acordar? Así no, es híjole, está difícil la tarea. ¿Está difícil la vida? Sí. No, la vida no. No, la vida es dura, pero más dura la verdura. No, o sea, lo que voy no es sencillo, pero sí es importante hacerlo. No es sencillo, estoy de acuerdo contigo, pero también no necesitamos verlo como un todo. Lo podemos ir viendo por partes y estarlo haciendo al día a día y poder tener esa reflexión a lo mejor al terminar el día o con tu pareja de decir, oye, pues tuve esta experiencia con uno de nuestros hijos y traté de abordarlo de una manera diferente y creo que me funcionó, ¿sí? O creo que a lo mejor no fue lo mejor, o fíjate que me dijo esto, ¿tú qué opinas? O sea, como esta capacidad de siempre reflexionar, de poder conversar pues con nuestra pareja o con alguien más que tú tengas, para que no lo veas como que lo tengo que hacer perfecto o esto es algo muy difícil. Entiendo que es complejo, sí, reconozco que es complejo, pero no tenemos que verlo como... Vaya, podemos siempre ver que hay una oportunidad en donde siempre podemos intentar, lo que decíamos, usar esas guías, usar nuestras propias brújulas para movernos y poder estar más cerquita de ellos y dejarles lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? A ellos.
Pero la base, como tú dices hace rato, es la compasión que tenemos que tener con nosotros mismos. Así es. Oigan, la vamos a regar, hombre, y está bien, no pasa nada. No, Sí. a ver, el niño nace y ya está traumado. O sea, Ah, caray. a ver, Vamos a ya no empezar de nuevo, a ver. Vete un paso para atrás. Sí, y ¿sabes qué? Algo que quiero también agregar, que creo que se me hace muy interesante es, creo que en esas equivocaciones que ya hicimos con ellos y que seguramente vamos a hacer algunas otras con ellos van a tener también la oportunidad como de procesarlas y de trabajar a futuro. Y también les van a servir, ¿sí? No crean que esto lo estoy diciendo como una justificación de que entonces no pasa nada. No, lo que estoy diciendo como es una realidad, que no vamos a acertar en todo. Creo que esos espacios que a lo mejor se quedaron ahí con el pendiente de procesar, ¿verdad? O de comprender, ellos más adelante en la vida lo van a poder trabajar y a lo mejor eso se va a convertir en una fortaleza para ellos. Nunca sabes qué es lo que al final de cuentas le voy a ayudar a tus hijos al momento que se tienen que enfrentar a una circunstancia compleja en su vida. ¿Qué les va a servir? En parte como apoyo, construyendo esa presencia de estar con ellos y que se sientan ellos que tienen las herramientas para poder trabajar esas emociones difíciles o esas circunstancias difíciles, o que al mismo tiempo van a ver, es que mi papá me dijo esto y a mí no me gustó, entonces yo no lo voy a hacer de esa manera. O sea, al final de cuentas todo abona. Así es, exactamente, estás dando un ejemplo muy claro. O sea, ahora tú te hiciste consciente de eso e intentas hacerlo de otra manera. Entonces, para ellos también creo que esos errores, si se pueden decir así, o esas faltas de conciencia de nosotros como papás, para ellos a lo mejor va a ser como un escaloncito de donde ellos van a poder crecer en algo, ¿no? Consecuencias no intencionadas, tal vez. Tal vez Sí, ser porque nunca nos damos cuenta que fue un error, sino hasta que lo vemos contrastado contra lo que ellos sienten, ¿no? Definitivamente. Hasta que volteemos para atrás, lo podemos ver con otra comprensión, con otra perspectiva. Pero sí, o sea, como, y que no se nos olvide disfrutar el camino también, de verdad, porque luego tanta exigencia, ¿no? que tenemos a veces como papás, se nos olvida disfrutar y compartir esos pequeños momentos que al final creo que son los que más se van a quedar. Claro. Entonces, más que pensar tanto en el hacer, en el trabajar, en el exigirme, lo tengo que hacer demasiado bien, es pues regresar al momento presente y decir que tengo aquí enfrente, tengo una conversación que al parecer es muy simple y ordinaria. Bueno, ¿cómo la puedo hacer de verdad como importante? Pues a lo mejor escuchándolo, sí, a lo mejor haciendo una pregunta que nunca le he hecho, a lo mejor recordándole lo valioso que es para mí o diciéndole un te quiero. Sí. Y si usted se pregunta, digo, porque cuando tenemos estas conversaciones como papás, no sé ustedes, ¿verdad? A mí me pasa, no sé aquí en la mesa, ¿verdad? Aquí a mí me pasa. Siempre volteas y dices, no, pues es que qué inadecuado puedo llegar a ser como papá, porque hay muchas cosas que no me puedo quitar de encima, que están muy arraigadas en mí. Y entonces pienso, híjole, siento que a lo mejor estoy regando más de lo que estoy haciendo bien, a lo mejor lo estoy afectando más a mis hijos en general, en plural con ese grandota. A lo mejor los estoy afectando más de lo que estoy dando, pero al final de cuentas, y esta la escuché a través tuyo. Si quieres saber qué tan bien o qué tan mal te está yendo con tus hijos, hay un barómetro importante. Si tu hijo se la pasa cantando durante el día, o se la pasa llorando durante el día, niños felices se ríen solos y cantan solos. Entonces tienes que fijarte en eso también, ¿no? Sí, definitivamente. Y creo que también ayudarlos a ellos cultivar esa parte de disfrutar la vida es algo súper importante. Sí. Y que, ojo, disfrutar la vida no significa siempre estar felices. No. O siempre estar alegres. Exacto. Disfrutar la vida es poderte como detener de nuevo en esos momentos simples y ordinarios y poderle sacar pues ese valor, ¿no? El máximo. Sí, no, pues ese valor del momento, ¿no? Creo que es eso. Sí. Muy bien. Qué bonito. Pues muchas gracias por esta sesión de terapia de papás. Lo ocupamos. Ya me siento mejor, oiga. Ya tengo nuevas herramientas para mis hijos. Quiero decir una cosa más. Dime. Se me hace también increíble ahorita que estamos haciendo el cierre. Creo que como papás podemos, este podcast es un espacio definitivamente, ¿no? Pero hagamos más comunidad, ya sea en un podcast, ya sea en tu círculo de amistades, ya sea en tu círculo de alguna clase que tienes o en tu familia o donde sea. Hablemos más de esas partes vulnerables, de las preguntas que tenemos, de los miedos que tenemos como papás, de lo que nos estamos cuestionando, de a lo mejor esos momentos donde nos da pena, nos da vergüenza reconocer algo que pasó, ¿sí?
porque entre más lo podamos compartir, más normalizadas van a estar nuestras experiencias. Claro. Y entonces más podemos abrazarnos y más podemos apoyarnos y más podemos comprender que en esta súper gran aventura no estamos solos. Muy bien. Sí. Coincido. Me encanta. 100%. Sí, me encanta. El tema de ser comunidad a mí me encanta porque pues estamos viviendo lo mismo en diferentes casas. O sea, Así al final de cuentas, ser papás es una aventura. Nadie te lo enseña, ni tus propios papás, ni tus papás sabían que hacían contigo cuando naciste, ni sus papás sabían que hacían con ellos. Estamos hablando que esa referencia no es referencia, ¿verdad? Exacto. Entonces, pues te dieron un muñequito de carne y hueso y ahora, ¿qué vas a hacer? Para cómo le hago. Así es. Pero bueno, pues te agradezco mucho, Eugenia, por gracias a ustedes. Lo disfruté mucho esta plática. A ver si nos puedes acompañar en otra ocasión. Definitivamente, quedan muchas cosas por platicar. Vamos a hacer comunidad. Ándale. Vamos a hablar más de estas cosas porque creo que son importantes. Sí, sí, me encanta y siento que va a crear un buen espacio para platicarlo, para sacarlo, para que se sientan en confianza de que podemos buscar ayuda, ¿no? Claro, está mal buscar claro. ayuda. Y que si de los que nos están escuchando algo te hizo sentido de esto, compártelo con alguien más, porque a lo mejor es algo que necesita escuchar. Claro, exactamente. Perfecto. Pues muchas gracias, Eugenia. Gracias a ustedes. ¿Cómo te encontramos en redes? Es euge-sharinglight.com. Euge-sharinglight.com. Así es. Perfecto. En Instagram. En Instagram. Ajá. Ok. Muy bien, pues yo soy Irma Carlos. ¿Dónde te encontramos en redes sociales? Como mensajes.iluminados y el podcast te tengo una pregunta.mx en Instagram. Y te tengo una pregunta. En TikTok. Jerry Medrano, me encuentro usted en otras plataformas como Jerry Medrano MX. Ahí estamos. Y si no me ve ahí, estoy en mi casa. Trabajando, por cierto. Muy bien. Pero bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Ay, es todo lo máximo. ¿Cómo lo vieron?